Hoy quería compartir una palabra que seguía un poco lo que estaba hablando las semanas anteriores. Y la otra vez estaba leyendo una historia o una especie de... Sí, una historia que hablaba de que en una tribu de Estados Unidos hace años atrás, cuando había más tribus en Estados Unidos, dicen que cuando un adolescente llegaba a cierta edad, tenía que hacer como una especie de ritual, por así decirlo, para entrar a lo que sería la mayoría de edad. Y entonces ese joven, capaz que unos 15, 16 años, hasta ese tiempo había estado bajo la seguridad de sus padres, la seguridad de la tribu. Era un adolescente que tal vez jugaba a ser un guerrero, a ser alguien grande. Y que llegaba su momento en la vida donde la tribu decidía decirle, bueno, ya estás listo para convertirte en un hombre. Entonces dice que el ritual que ellos tenían, dice que agarraban a este joven, lo vendaban y lo llevaban a un lugar en el medio del bosque. Él no sabía dónde estaba y esperaban hasta que sea de noche y lo dejaban solo. Este joven se sacaba la venda y obviamente sin fuego, sin luz, en esa época no había linternas, así que no tenía forma de ver dónde estaba, solamente quedarse en ese lugar y él tenía que pasar la noche. Y si él pasaba la noche sin salir corriendo, sin que le pasara nada, él se convertía en un hombre. Y ya podía salir a cazar con los otros hombres y ya era contado en la tribu como alguien adulto. Y dicen que en este ritual, obviamente yo me imagino y me pongo un poco en la piel, que me gusta imaginarme esas cosas, me imagino en el medio de la noche, sin linterna, sin nada, todo ruido debía ser miedo, algo que me da miedo, o algo que le daba miedo a este joven. Imagínense escuchar los aullidos de los lobos y pensar que los lobos tal vez lo vienen a atacar o a comer. Escuchar ruidos de hojas que se mueven con el viento y pensar que tal vez, no sé, viene un depredador a buscarme o hay alguien detrás de ahí, un enemigo que viene a matarme. Y dice que los jóvenes pasaban esa noche esperando que viniera el amanecer. Y obviamente cuando venía el amanecer se encontraban y que estaban en un lugar donde había muchas flores, un lugar hermoso, que ellos no habían podido disfrutar ni ver de noche. Y que a pesar de todas las cosas que ellos estaban viendo y se quedaban maravillados por el lugar, dice que lo que más llamaba la atención es que después de haber mirado todo su paisaje, dice que al estar mirando siempre se encontraban con su padre. Su padre había pasado toda la noche a unos metros de ese joven, cuidando que nada le pasara. Él no sabía que su padre estaba ahí, pero su padre tenía la responsabilidad de estar velando por su hijo durante toda la noche, para asegurarse que ese hijo viera el próximo día. Yo me quedaba pensando un poco, cuando miraba un poco esta historia, y me imaginaba que muchas veces hemos pasado esas noches, nosotros ha parecido que eran eternas, noches donde tal vez nos hemos sentido solos, donde tal vez nos hemos sentido en penumbras o en oscuridad, pero que muchas veces no hemos visto a Dios que estaba velando por cada uno de nosotros. No hemos visto cómo Él nos protegía y nos guardaba, cómo Él no bajaba la guardia, cómo Él, dice la palabra, que es el que no duerme, el que cuida de cada uno de nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de la temporada que estemos pasando. Muchas veces pasamos por problemas, por dificultades, a veces nos las ganamos y a veces por situaciones de la vida. Pero realmente poder saber que cuando caminamos con Dios, Él siempre va a estar guardando y velando por nuestra vida. Estuvimos hablando, como les decía, acerca de Jonás en las últimas semanas. Y para hacerle una síntesis para los que no han estado o para los que se han olvidado, Jonás era un profeta en el cual Dios lo llama para que vaya a una ciudad, a Nínive. Y le dice, he visto que son
aquellos hombres están en contra de mí, están haciendo cosas malas, así que le dice, quiero que vayas y les prediques para que ellos conozcan la verdad y ellos se puedan convertir, ellos puedan encontrar salvación. Y Jonás tiene miedo y en vez de ir para Nínive, se va para otro lugar, se va para Tarsis. Se sube un barco y se va para la dirección totalmente opuesta. Pero obviamente Dios está decidido en disuadirlo. Así que dice la palabra que cuando está en el barco, está durmiendo, dice que viene una gran tormenta y el barco se empieza a mover y los marineros que estaban ahí tienen miedo de que el barco se hunda. Así que dice que cada uno empezó a orar a su Dios. Y lo despertaron a Jonás y le dicen, ¿qué pasa, dormilón? ¿Se acuerda la semana pasada que le decía, ¿qué pasa, dormilón? Empezá a orar a tu Dios para ver lo que está sucediendo. Y dice que, sigo hablando con la palabra, dice que ellos echaron suerte, dice la palabra. Los marineros dijeron, bueno, vamos a ver por qué nos está pasando todo esto. Y cuando echaron suerte se dieron cuenta que era por Jonás. Así que cuando van y le dicen a Jonás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Jonás dice que es por su propia causa. Y me encanta un poco la palabra que cuando ellos empiezan a invocar sus dioses, empiezan a buscar ayuda, empiezan a clamar, dice la palabra que empiezan a arrojar la carga por la borda, empiezan a arrojar por la borda todo lo que encuentran, sus posesiones, tal vez sus ganancias, tal vez para muchos el esfuerzo de todo ese viaje para poder llegar a buen puerto. Y la palabra dice en primera de Jonás 12, Jonás reconoce su culpa y dice, tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Y le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Yo meditaba un poco en esta semana, en esta palabra, y lo que me llamaba un poco la atención es acerca de las consecuencias sobre la desobediencia. Jonás, en esta parte de la historia, obviamente él dice, todo lo que está sucediendo, todo este trajín, toda esta tormenta, todo lo que ustedes han perdido, ha sido por mi desobediencia. Yo he sido desobediente y estos marineros saben que Jonás estaba escapando, pero no saben de quién estaba escapando. Hasta que se enteran que él les dice, yo estoy escapando porque estoy en rebeldía con Dios, porque Dios me mandó a un lugar y yo no estoy haciéndole caso a Dios. Y es ahí que ellos se dan cuenta que él está en rebeldía, que él está en desobediencia a Dios. Y si uno mira un poco la historia, esos marineros no corrían peligro hasta que este desobediente entró en su barco. Ellos estaban tranquilos hasta que este desobediente entró en su barca y causó todo ese lío. Si miramos un poco las historias bíblicas y lo que Dios nos muestra acerca de su palabra, cuando Israel sale y va a entrar a la tierra prometida, Dios les dice que le va a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y les dice, ¿sabes qué? Le voy a dar un adelanto. Así que envían 2 espías a la tierra. Y de esos 2 espías, 10 vienen con un reporte negativo. 10 no entienden lo que Dios quiere hacer en su vida. No tienen la confianza de que Dios puede abrir las puertas y ellos pueden entrar confiadamente a la tierra prometida. Y de alguna forma esa desobediencia por no querer creer que Dios los puede darle esa tierra que ellos necesitan, esa tierra que Dios les prometió. Ellos terminan pasando 40 años en el desierto, dando vueltas. Cuando llegan a la tierra prometida, en el libro de Josué, después de haber tomado Jericó, hay una persona que se llamaba Acán. Y Dios les dice, de lo que quedó de esta batalla, no quiero que se lleven nada. Dejen el oro, dejen la plata, dejen el ganado, dejen todo lo que quedó. Pero hay uno que se llama Acán que agarra y dice,
esta es la mía. Y desobedece la orden de Dios y agarra dinero, agarra joyas, agarra plata, oro y se lo lleva. Y debido a su desobediencia, si ustedes lean la historia en Josué, Dios le dice a Josué, Israel ha desobedecido. Podría haber dicho Dios, Acán desobedeció, pero sin embargo, Dios dice que todo Israel ha desobedecido por el comportamiento de uno, por la desobediencia de uno. Después vemos en otra parte donde el rey David está moviendo el arca de un lado a otro. Y Dios le dice y le da instrucciones específicas de cómo el arca tiene que ser movida. Pero David desobedece y la mueve a su manera. Y cuando el arca la están moviendo, se está por caer y hay un hombre que se llamaba Usa, que por temor a que el arca caiga al piso, pone su mano para detenerla. Y su vida termina en ese momento. Esa desobediencia de David le costó la vida a esa persona, a ese hombre llamado Usa. Y yo miraba cómo en nuestra vida la desobediencia muchas veces causa situaciones a otras personas. Muchas veces pensamos como dicen aquellos que tienen un problema con una adicción, ¿no? Al final de cuentas es mi vida. ¿No? Los que toman dicen, al final de cuentas mi vida, pero que esa cosa que está haciendo no afecta solamente a él, afecta a su esposa, si tiene a hijos, a familia, a familiares, porque todos sufren por esa desobediencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra desobediencia puede afectar a nuestros hijos y a toda nuestra descendencia? ¿Cuántos hemos visto o hemos oído que se habla de maldiciones generacionales o de cosas generacionales que van sucediendo en familias por la desobediencia de uno? Tal vez, no sé, hace 50 años, 100 años, pero hoy todavía seguís pagando el precio por esa desobediencia. A veces pensamos que la desobediencia solamente me afecta a mí, pero la desobediencia afecta a los que están al lado tuyo, afecta a tu familia, afecta a tu descendencia, afecta a las generaciones que han de venir. A veces no nos damos cuenta que esa desobediencia que tal vez tenemos en nuestro corazón, esa desobediencia que guardamos o no queremos guardar, porque Dios nos habla de vida en santidad, pero no vivimos en santidad. Dios nos habla de serle fiel, de guardar nuestro corazón, pero bueno, no lo guardamos con tanto celo. No protegemos aquello que Dios nos da. No protegemos nuestra vida. No hacemos lo correcto, lo honrado. No lo honramos a Dios tal vez con nuestros pensamientos, con nuestras obras y con nuestras acciones. Pero a veces no nos damos cuenta que cada una de esas desobediencias no solamente tienen un efecto tal vez en este momento, porque tal vez no lo vemos. Desobedecemos a Dios y no nos pasa nada, seguimos viviendo. Pero esa desobediencia tiene implicancias eternas. Puede afectar a toda tu familia. Puede hacer que tu familia esté en el Evangelio o nunca esté. Porque si vos venís de familia cristiana, tal vez vas a decir, sí, mi abuelito se convirtió, o mi abuelito era el que me llevaba, o mi abuelita me llevaba a la iglesia, o era mi abuelito que estaba orando por mí, o era mi papá o mi mamá que se ponían de rodillas y oraban para que yo conociera a Cristo. Porque eran obedientes. Pero de la misma manera, aquellos que han sido desobedientes, tal vez hoy sus hijos no están en la iglesia. Tal vez estamos levantando el fruto de esa desobediencia tal vez de las generaciones anteriores. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de esas cosas, creo que
a veces nos ponemos como, eso no nos va a pasar a mí. Eso no pasa en mi vida. Eso no pasa en mi familia. Y yo te aseguro que esas cosas sí pasan. Y pasan muchas veces tal vez en la persona que está al lado tuyo aquí en la iglesia. Pasa también en las familias, o tal vez te esté pasando a vos. Donde tal vez has tomado decisiones que no han sido las mejores. No han sido decisiones de obediencia a Dios. De guardar tu corazón, de guardar tu cuerpo, de guardar tu mente. De saber esperar el momento que Dios tiene para tu vida. Y tal vez o estás recogiendo o sabes que vas a recoger en algún momento los resultados, el fruto de esa desobediencia. Yo me preguntaba un poco que ¿por qué a veces podemos ser desobedientes a Dios? Y yo creo que hay dos cosas que necesitamos saber. Primeramente tenemos que amar a Dios. Y segundo, tenemos que temerle a Dios. Hay muchos que aman a Dios, pero no todos temen a Dios. Y eso creo que es a veces el detonante de entender por qué a veces somos tan desobedientes. Había un predicador en los años, creo que fue los 80s, se llamaba Jimmy Baker. Era uno de esos que decían esos televangelistas, ¿no? Llenaba estadios, estuvo en Argentina, estuvo en Latinoamérica. Y en un cierto tiempo en su carrera como pastor, en su tiempo como pastor, él terminó en la cárcel por fraude e inmoralidad. Y hay un pastor que lo cuenta como testimonio, que dice que lo fue a visitar a la cárcel y le dijo, ¿sabes qué? Jimmy le dice, ¿cuándo fue el momento que dejaste de amar a Cristo para caer en esto? Y dice que él se puso a llorar y le dijo, nunca dejé de tener amor por Dios. Lo que me faltó tener es temor de Dios. Muchas veces amamos a Dios, pero no tenemos temor de Dios. Y no, el temor no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios significa que no querés hacer algo por miedo a lastimarlo, por miedo a faltar a la palabra, por miedo a hacer algo que pueda ofender a Dios. Ese es el temor, respeto. Es realmente, uno puede amar a Dios y vos escuchar, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Yo creo que vos preguntás a todo el mundo, salís a la calle y todo el mundo ama a Dios. Pero ¿cuántos de ellos tienen ese temor a Dios? Que creo que es el que te va a marcar la diferencia en el momento que vos tengas que hacer algo en obediencia, en el cual vos te enfrentes a una tentación, en que tengas que tomar una decisión. Podés amar a Dios, pero no temerlo. Y la decisión que vas a tomar va a estar basada en eso. Yo no temo a Dios, porque muchas veces pensamos, como dicen, no, Dios es amor. Y como Dios es amor, parece que es un amigo bobo, que lo podemos hacer lo que nosotros queremos, total, Él siempre va a estar. Y nos falta ese temor a Dios. En realmente en nuestro corazón decir, yo no quiero ofenderlo a Él. Yo amo a mi esposa. Y no es que le tenga miedo. Pero ese temor que uno tiene por la esposa es, uno no quiere hacer algo que la pueda ofender, que la pueda lastimar. Y es por eso que uno cuida su corazón, es por eso que uno cuida lo que uno ve, es por eso que uno cuida a dónde va y qué compañías tiene. Porque uno puede amar a una persona, pero no importarle si la lastima o no. Y creo que esa es la diferencia cuando uno ama a Dios y lo teme. Y teme a Dios. Eso es lo que te va a ayudar en este tiempo a poder discernir si es algo que va a ser algo bueno en tu vida o algo malo en tu vida. Muchas veces tenemos siempre esa pregunta, ¿no? ¿Es pecado tal cosa? ¿Es pecado tal otra? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y yo creo que esas cosas se tienen que responder a la luz del temor a Dios. Si eso que estás preguntando para hacer lo hicieras, ¿podrías mirar a los ojos a Dios y decirle, Señor, te amo?
Y si no, mirá, ponelo, porque capaz que decís, bueno, pero yo no lo puedo ver. Ponelo con tu mejor amigo, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Ponete a pensar lo mismo y decir, si yo hago esto, ¿podría mirar a la otra persona a los ojos y decirle, te amo? Porque realmente a veces la palabra amor se tergiversa. Y uno no entiende cuando uno ama a alguien, uno teme lastimarlo, teme faltarle el respeto, teme sacarle el honor y el lugar que le corresponde en una vida. Cuando nosotros aprendemos que no tenemos que perder ese temor a Dios, yo te aseguro que empezás a cambiar tu vida y tu forma de vivir. Porque ahora no vivís solamente por amor, vivís por temor, porque no querés lastimar a Dios, no querés estar enfrentado con Dios. Porque querés honrarlo con tus palabras, con tus hechos, con tus pensamientos, con tus actos, en todo momento. Una de las cosas que yo veía eso en Jonás es que tal vez él no tuvo ese temor de Dios. Si era un profeta de Dios, yo obviamente creo que él lo amaba a Dios. Yo creo que Dios le da ese llamado de decir, quiero que vayas a esta ciudad y le prediques porque he visto que está perdida, que necesita la palabra mía, que necesita de mi presencia, y lo envía a ese lugar. Pero yo creo que en ese camino, en esa conversación, tal vez Jonás se olvidó de tener temor de Dios. Y es por eso que huye de su presencia. Yo creo que es este tiempo donde realmente nosotros tenemos que tener ese temor por Dios, por su casa, por su palabra, por realmente honrarlo con todo lo que hagamos. Otra de las cosas que yo veía en Jonás es que él es honesto con su desobediencia. Porque cuando los marineros le preguntan, cuando echan suerte y se dan cuenta que fue él, y van y hablan con él y le dicen, hey, ¿quién sos vos? En el versículo 9 dice, soy hebreo y temo al Señor. Parece que no, pero dice que teme al Señor, ¿no? Y dice, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Cuando él habla acerca de que Dios es aquel creador, el que creó el mar y la tierra, dice que ellos tuvieron miedo. Y ellos se dan cuenta que tienen miedo porque de la persona que Jonás estaba escapando no era de un prestamista, no era de un amigo, sino que era el mismísimo creador del universo. Y es en ellos que viene ese temor. Y si leen la historia, no sé si la han leído en estas semanas que hemos estado hablando, pero si leen la historia, después de todo esto, dice que estos hombres inconversos empiezan a adorar y a orarle a Dios, al Dios único, no a sus dioses, al Dios único, y lo reconocen como Señor. Jonás fue honesto acerca de su desobediencia, porque les dijo a ellos que estaba escapando de Dios. Yo me preguntaba, miraba en mi vida, en las relaciones y en las cosas que hemos hecho y que he hecho, y creo que muchas veces no hemos sido sinceros tal vez nosotros mismos con nuestra propia desobediencia. Hemos tratado de alguna forma en inglés dice sugarcoated, de tratar de arreglarlo, de ponerlo bonito, ¿no? Odiamos a una persona y decimos, bueno, pero me hizo tal cosa, ¿no? Tenemos que tener la justificación. No somos obedientes a Dios, no somos fieles a Dios, pero bueno, Dios conoce mi corazón. Como si ese fuese justificativo por las cosas que estamos haciendo. Otras veces pasamos por alto las direcciones de Dios. Miramos la palabra de Dios y tratamos de buscarle la letra chica para que no aplique en nuestro caso. Buscamos otro versículo que pueda ser controversial para así, y bueno, este dice esto y este dice esto, así que no puedo tomar esa decisión. Buscamos de alguna forma de ser desobedientes, pero tratamos de ponerle un sello celestial para que no se note, para que suene más santo, para que no suene que realmente estamos siendo desobedientes, sino que estamos orándole al Señor y esperando su tiempo.
Y Dios ha hablado tal vez en tu vida. Dios te ha dicho. Dios te ha mostrado en tu palabra que eso es pecado, que eso está mal, que no tenés que hacerlo. Pero bueno, estoy esperando que Dios me dé esa confirmación. Y realmente nuestra desobediencia, en vez de realmente ponerle un nombre y apellido a esa desobediencia, tratamos de buscarle la vuelta para que no se aplique a nosotros. Para vivir una vida que realmente no sea, como le decía Jonás, de ser honestos acerca de la desobediencia. Y yo me preguntaba en este tiempo si en nuestras vidas somos realmente honestos con nuestra desobediencia. Somos realmente honestos en realmente decir, ¿sabes qué? Estoy siendo desobediente. Estoy tratando de encontrar la letra chica para que no se aplique a mi vida. Reconocemos cuando hay un área en nuestra vida en la cual nos pone en oposición directa con Dios. Realmente buscamos y analizamos nuestra vida para saber si lo que estamos haciendo está yendo en contra de los principios de Dios. Porque yo podría decir que amo a Dios, pero tratar de todos los años engañar en mis taxes. Porque bueno, va a ser mejor para el diezmo, mejor para la ofrenda. Y tratamos de arreglar un poco la situación para que suene más lindo, que suene espiritual, que lo hago por Dios. Que estoy engañando al Estado solamente para darle plata a Dios. Y no suena espiritual. Porque realmente no analizo la situación y digo, ¿sabes qué? Tengo que ser honesto conmigo mismo. Estoy haciendo algo mal. Estoy siendo desobediente a su palabra. Me falta ese temor a Dios para pararme frente a Él y decirle, te amo. Y poder mirarlo a los ojos y saber que Él no me va a mirar como diciendo, no sé. Somos capaces de admitir que hay veces que estamos caminando un camino lejos de Él. Que como le decía la vez pasada, que nos hemos subido a otro barco. Que hemos puesto a Dios en una situación donde queremos hacer nuestra vida, pero queremos que Él venga y bendiga lo que queremos hacer nosotros. Y nunca le hemos preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere para nosotros. Pero muchas veces eso que hacemos solamente nos enemista y nos aleja de su presencia. Admitir también nuestra desobediencia muchas veces no significa que haya arrepentimiento en nuestra vida. Podemos arrepentir que hemos pecado, y si se acuerdan al hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, ¿qué dijo? Iré a la casa de mi padre. Se arrepintió. Pero dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántas veces nosotros solamente nos arrepentimos y decimos, bueno, Dios perdona todo, Dios tiró todo al fondo del mar? Y tratamos de sacar eso como que no tenemos que pedir perdón a nadie. O solamente le pido perdón a Dios. Y hemos lastimado a mucha gente sin darnos cuenta que no hemos arreglado la situación, que no hemos sido sinceros, y cuando reconocemos nuestro error, cuando reconocemos que hemos sido desobedientes y hemos lastimado a alguien. ¿Por qué no podemos ir y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, te lastimé. No fui sincero contigo, te engañé. Pero muchas veces pedimos perdón y solamente lo queremos arreglar con Dios, en vez de realmente ir y hacer lo que se llama la restitución. Lo que te saqué, te lo devuelvo. Si fue que te lastimé, trato de arreglar la situación. Porque tenemos que aprender a vivir en luz, ser honestos acerca de nuestra desobediencia. Tenemos que empezar realmente a cambiar nuestra forma de vivir. Cuando uno realmente busca cambiar y tiene esa necesidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de amarlo a Él y de tener ese temor, es cuando realmente nos vamos acercando más a ser obedientes a Dios y nos alejamos más del pecado, más de faltarle el respeto a Dios, más de desobedecerlo a Él. Yo creo que
Es un poco lo que en este viaje le pasa a Jonás. Y a Jonás dice el versículo 15 que lo tomaron y lo echaron al agua. Le dijeron al agua, pato, y lo tiraron por la borda. Y yo me imaginaba, dice que después que Jonás lo tomaron, lo echaron al agua y la furia del mar se aplacó. Yo creo que hay veces en nuestra vida, mirando a Jonás, hay veces en nuestra vida que la única manera de calmar las tormentas en nuestra vida, la única forma de eliminar la desobediencia, la única forma de lidiar con el pecado es terminarla de raíz. De la misma manera que lo echaron y lo agarraron a Jonás y lo tiraron del barco, hay veces en nuestra vida que nosotros llevamos pecado y no queremos tirarlo de la borda. Hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida y Dios sabe y lo dice en la palabra de que cómo es vivir de acuerdo a su palabra, cómo es de vivir de acuerdo en santidad, pero muchas veces ese pecado es como lo que lo tenemos al costado y lo guardamos por las dudas. Somos capaces de tirar la relación con Dios en vez de tirar ese pecado. Y yo creo que cuando uno tiene un pecado, cuando realmente estamos lidiando con un pecado, el pecado se tiene que cortar de raíz. Tenemos que tener esa decisión, esa firmeza de decir, se termina acá. Se termina acá. No hay una manera compasiva, misericordiosa o gentil de lidiar con el pecado en tu vida. No es que decís, bueno, en vez de odiar 5 personas, ahora voy a odiar a 3. No hay forma de hacerlo. Odiás o amás. Bueno, esta semana voy a perdonar a 4 de todo lo que me lastiman. Así que si son más de 4, sonaron, no los perdono. Eso no es perdonar. Es realmente vivir una vida donde estás lidiando con el pecado y estás conviviendo con el enemigo. En vez de realmente buscar y decir, ¿cuáles son las cosas que hacen que yo viva lejos de Dios? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son las cosas que en este momento me alejan de la presencia de Dios? Y yo pueda agarrarlas y tirarlas del barco y sacarlas de mi corazón, hacer una barrera y decir, yo guardo mi corazón. Yo protejo mi vida para que el enemigo no tenga lugar a entrar en mi vida. Para algunos será tal vez dejar las malas compañías. Para otros será de cambiar el estilo de vida. Para otros será dejar un hábito. No sé cuáles sean las cosas que vos estés lidiando en tu vida y vos sabés que hace tiempo Dios te está hablando de eso. Y te está mostrando, ya es el tiempo de que termines con esto. Pero de alguna forma lo llevamos de paseo en el barco por un ratito más. Y Dios te da la palabra y te dice, mirá, mi palabra dice esto, que tenés que vivir de esta manera, que tenés que ser honrado, que tenés que buscar mi presencia, que tenés que amarme, que tenés que ser íntegro. Pero tenemos miedo de tirarlo por la borda. Yo creo que hasta el momento que decidamos sacarlo de nuestra vida, que tomemos esa decisión y que Dios nos fortalezca para poder hacerlo. Porque las decisiones se toman no porque vos quieras. Uno toma la decisión y dice, yo quiero vivir para Él y voy a terminar con este vicio y voy a terminar con esto. Lo vas a poder hacer en tus fuerzas, no sé, 5 metros. Pero cuando uno toma la decisión y mete a Dios en el barco y le dice, Señor, yo quiero hacer esto. Aquella persona que nunca perdoné, aquella persona que me causó tanto dolor en mi corazón, hoy es el momento de terminar con ese odio. Es el momento de agarrar ese odio y tirarlo por la borda. Porque sé que me envenena a mí, envenena mi vida, envenena mi futuro, daña la relación que yo tengo con vos. Y es por eso que he tomado la decisión. Y uno ora a Dios y le pide que Él te ayude, al igual que en ese cuento que les contaba al principio, que Dios está en ese momento más oscuro tal vez de tu vida, donde vos decís, ¿cómo puedo hacer para perdonar? ¿Cómo puedo hacer para seguir adelante? Saber que Dios está ahí para ayudarte, para guiarte, para sostenerte, para levantarte. Pero todo empieza en una decisión en nuestro corazón.
Todo empieza en realmente, como decía, tirarlo por la borda. Cueste lo que cueste. Mirar a Dios y decir, hoy he decidido sacar eso de mi vida. Eso que me aleja de la presencia de Dios. Sé que no lo voy a poder hacer solo. Sé que voy a necesitar la fuerza y la guía del Señor. Yo miraba un poco la historia y un poco me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jonás, en vez de decir a esos hombres, tírenme al mar? ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera dicho, muchachos, si quieren que esta tormenta se termine, den vuelta al barco, que yo tengo que ir para otro lugar? Muchas veces nos damos cuenta que convivimos con situaciones en nuestra vida y tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas y tomamos las decisiones equivocadas en vez de realmente volvernos a lo que Dios nos llama, volvernos a Cristo y decirle, Señor, acá estoy. Traté de huir, traté de esconderme, pero sé que estás en todos lados. Y si no sabes cómo decírselo, hay una canción que era cuando los chicos iban a la escuela dominical, ¿no? Como decía, tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es, ¿no? Y decía, es tan grande, ¿no? Tan alto, tan bajo, que yo no puedo estar fuera de Él. Cuando realmente entendemos que no podemos estar fuera del amor de Dios, que todo lo que hagamos nos tiene que llevar a la presencia de Dios. Y cuando realmente yo miraba a Jonás y decía, ¿por qué no le dijo, en vez de que me tiren al mar y me muera en el mar, por qué no le dijo, muchachos, den la vuelta? Volvamos de vuelta a Jope, que era el puerto donde salieron, para así me tomo el otro barco a donde tengo que ir. Y muchas veces las decisiones que tomamos, las tomamos en forma arrebatada porque pensamos que es la mejor decisión. En vez de realmente haber dicho, ¿sabes qué? La mejor decisión es rendirme a los pies de Cristo. Es volver a su presencia, es volver a decirle, Señor, me equivoqué. Sé que me pediste algo y no cumplí. Reconozco mi desobediencia, reconozco que no fui el que tenía que ser. Pero quiero que me uses. Quiero volver a tu presencia. Porque muchas veces, tal vez, cuando vemos que tomamos la decisión incorrecta, en vez de volver a los pies de Cristo, ¿qué hacemos? Y me voy de la iglesia. Me busco otra cosa, dejo de orar porque a ver si Dios me escucha. Y tomamos las decisiones incorrectas. Decisiones que solamente nos alejan más de Dios en vez de volver corriendo a sus brazos y dejar que Él haga la obra en nosotros. Amén. El libro de Jonás sigue en el capítulo 2 y Jonás hace una oración, que es todo el capítulo 2. Y me llama la atención que en el capítulo 1 a Jonás no se lo ve orar en ningún momento. Cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive, Jonás ni oró. Cuando desobedeció a Dios, tampoco oró. Cuando se fue hasta el puerto donde iba a salir el barco, tampoco oró. Cuando se levantó el gran viento, él estaba durmiendo, así que tampoco oró. Y cuando lo despiertan y le dicen, ¿qué te pasa, dormilón? Empezá a orarle a tu Dios, tampoco oró. Es interesante que Jonás, como les decía, en Jonás 1:14 dice que los marineros que estaban ahí clamaron al Dios de Israel y él no oró. Aquel que conocía al Dios de Israel en ningún momento oró a Dios, buscó que Dios lo guiara, buscó la fortaleza de Dios, buscó que Dios le diera ese discernimiento espiritual, esa sabiduría que él podía buscar siendo un profeta de Dios.
buscando la presencia de Dios, sabiendo que Dios estaba por moverse, que Dios lo llevaba a un lugar, en ningún momento oró. Pero me llama la atención que aquellos que no creían terminan orando al Dios de Israel, porque reconocen que era el Dios único y poderoso. Y Jonás es tirado por la borda y dice, en Jonás 2:1, dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Cuando Jonás es tirado por la borda, dice la palabra que Dios había preparado de antemano un pez. En este versículo dice Jonás oró. Y yo creo que esa es la palabra que marca una transición en esta historia de este hombre llamado Jonás. Allí dentro del pez, por fin se rinde a la voluntad de Dios y a la autoridad de Dios. Y yo creo que si uno tuviera la posibilidad, el día de mañana estando en el cielo y te vas caminando y dices, mira, ese es Jonás. Y uno iría a preguntarle y le preguntaría, ¿por qué no oraste? ¿Por qué no oraste en todo ese tiempo? ¿Por qué tuviste que terminar en el vientre de un pez para volverte a Dios y empezar a orar? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que esperar esa oportunidad y no lo hiciste? Esa situación, dice la palabra en el versículo 2, dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Fue la angustia lo que hizo que Él orara a Dios. Fue la angustia de esa situación lo que hizo que Él clamara a Dios en ese tiempo. Yo quiero preguntarte a vos en esta tarde, ¿qué es lo que te lleva a vos a estar en oración con Dios? ¿Por qué orás? No por quién o por qué. ¿Por qué cosas orás? ¿Será porque estás en angustia? ¿Será porque querés conocerlo más? ¿Será porque querés escuchar su voluntad? ¿Será que querés tener intimidad con Dios? ¿Por qué es el motivo por el cual orás? Porque muchas veces oramos por solamente necesidades, porque es lo que nos enseñaron, porque lo hacemos, porque estamos acostumbrados, pero realmente te has puesto a pensar, ¿por qué orás? Porque creo que muchas veces si supiéramos el por qué oramos, entenderíamos el valor de la oración. Y si supiéramos por qué estamos orando, por qué causa oramos, entenderíamos qué es lo que quisiéramos alcanzar. Cuando entendemos que tal vez digas, no sé, yo oro porque quiero conocerlo más a Dios. Quiero conocer su corazón. Ahí tenés una causa por la cual orás. Entonces tu devoción a Dios, tu devocional, tu búsqueda de Dios, está a estar atada a eso, pero de alguna forma vos vas a estar, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Vas a tener esas ganas de orar porque sabés por qué estás orando. Es feo solamente buscarlo a Dios en angustia. Solamente cuando te pasa algo. Solamente cuando estoy en problemas oro. Solamente cuando, dice acá, de lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y escuchaste mi clamor. Si realmente nuestra vida de oración se centrara únicamente en clamar cuando estamos en angustia, cuando necesitamos algo, ¿qué tipo de relación tendríamos con Dios? Porque también por lo que oremos o cuando oremos va a determinar los frutos que vamos a tener. Si solamente oramos por las cosas que queremos o las cosas que nos pasan, el fruto que vamos a tener va a ser un Dios que solamente está en el auxilio. No va a ser un Dios que lleve el control de tu vida. No va a ser el Dios que sea el centro de tu vida, sino va a ser el Dios que solamente viene cuando hay una necesidad. Y muchas veces, mirando a Jonás, que él clama solamente en la angustia,
Yo me preguntaba muchas veces, me venía la frase que muchas veces oramos por la leche derramada. No sé si conocen esa expresión, porque sé que a veces en Argentina se conoce, pero capaz que en otros países no. ¿Cuántas veces oramos a Dios porque tal vez nuestros hijos están lejos de Dios? ¿Cuántas veces oramos porque tal vez nuestro matrimonio no está pasando por un buen tiempo? ¿Cuántas veces oramos porque estamos en dificultades económicas o dificultades de una enfermedad? Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces oramos cuando nuestros hijos sí estaban en la iglesia para protegerlos, para que nada les pasara? ¿Cuántas veces oramos por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro matrimonio, cuando las cosas estaban saliendo bien? No solamente cuando estábamos en problemas, no solamente cuando estuvimos en la panza del pez, clamando a Dios para que Dios haga algo. ¿Cuántas veces cubrimos en oración nuestros hijos, nuestra familia, nuestros trabajos, todas las cosas que Dios puso en nuestras manos? ¿Cuántas veces clamamos y oramos a Dios y dimos gracias y cubrimos a nuestros hijos cuando todo estaba bien? ¿Cuántas veces buscamos a Dios y clamamos a Él y bendecimos a nuestra familia cuando ellos están sirviendo a Dios? Las oraciones no solo cambian nuestras circunstancias, sino que las oraciones cambian tu vida. Y va a depender el motivo por el cual orás. Si solamente es por auxilio, te vas a convertir en un hijo pedigüeño. Pero si tu oración es por amor a Dios, te vas a convertir en un hijo amoroso. Un hijo que ama a su padre, que lo respeta, que lo honra, que sabe el amor que tiene y no quiere faltarle el respeto. Y es por eso que es importante saber por qué oramos, saber por qué levantamos cada una de nuestras oraciones. A Jonás le costó estar en el vientre del pez para darse cuenta que tal vez no había orado en todo ese tiempo. En buscar la dirección de Dios, en tal vez haber orado con Dios y haberle dicho, Señor, yo no estoy listo. Y de la misma manera que cuando leemos la palabra y vemos a Moisés que Dios lo llama de la zarza y le dice, quiero que vayas y saques a Israel de Egipto. Y Moisés le dice, pero yo no puedo, no sé cómo quién, no puedo ni hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a poner a Aarón, a tu hermano te va a hablar por vos. ¿Pero qué voy a decirle si no saben quién soy? Y Dios, no te preocupes, yo tengo todo cubierto, le dijo Dios. Tal vez si Jonás hubiese hecho eso, tal vez no hubiera estado o terminado en el vientre de un pez. Las oraciones nos cambian a nosotros y es ahí cuando empezamos a conocer a Dios y conocer su voluntad y empezamos a obrar en nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración no solamente es para pedir, la oración es para que Dios nos cambie y nos transforme y podamos entender el plan y propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. En el versículo 3 me gustaría leer con ustedes la oración que hace Jonás, donde él reconoce y se arrepiente de lo que ha hecho, de que ha pecado contra Dios. Y dice en el versículo 3, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Me encanta porque, sigue, lo vamos a terminar, pero me encanta porque la forma en que él habla es muy similar si han leído los Salmos, donde él habla y habla un poco
me dice, en lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Y cambia de repente y dice, pero volveré a contemplar tu santo templo. Y después sigue diciendo, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Y dice, pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Es reconocer tu condición. Es realmente saber, sí, las cosas están mal. Me estoy hundiendo, me estoy muriendo, estoy pasando por lo peor. Pero yo sé que el Señor me rescatará. Pero yo sé que su presencia va a estar ahí. Yo sé que me va a levantar. Yo sé que me va a levantar. Y dice la palabra, y me encanta porque dice, todo lo que está sucediendo, Jonás no está implorando o pidiendo por perdón, sino que su corazón es un poco autocompasivo. Todo lo que me está pasando. Me está pasando esto, me estoy hundiendo, estoy en el fondo del mar, me pasan las algas, toda la historia, pero de repente él dice, hay una palabra clave, dice, pero tú. A pesar de todo lo que él está quejándose o pasando, él dice, pero tú. A pesar de todo lo que estoy pasando por desobediencia, en el fondo del mar, tal vez hundiéndome, muriéndome, o lo que me pueda pasar, dice, pero tú, Señor mío, rescataste mi vida de la fosa. Jonás en lo profundo del mar, dentro de un gran pez, tenía la certeza y la confianza de que volvería a ver a Dios, que volvería a estar en su presencia. Y sigue diciendo, mientras el grupo de música pasa, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor a Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios, cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Otra versión dice, donde dice cumpliré las promesas que te hice, dice lo que te prometí, pagaré. O en otras palabras, cumpliré lo que he jurado. Él, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de sentirse que va a morir, que son los últimos días, que no va a salir del fondo del mar, él le dice a Dios, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré la promesa que te hice. Jonás reconoce que no había forma que él se pudiera salvar por sí mismo. No había forma que él pudiera volver a hacer la misión que Dios le mandó por sus propias fuerzas. No había forma que él pudiera salir del vientre de ese pez por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y es por eso que él dice, la salvación viene del Señor. Cualquier sea la situación que estás pasando en este tiempo, cualquier sea la situación que tal vez te has metido, tal vez por desobediencia, por desconocimiento, por rebeldía, por no sé, y te sientas tal vez que estás en un vientre de un pez, lejos de la presencia de Dios, lejos de la bendición de Dios, lejos de tal vez el llamado que Dios tal vez puso en tu vida alguna vez. Y decís, ¿sabes qué? Se me pasó el tren. Se pasó el tiempo. Yo no creo que Dios me use. No creo que Dios pueda hacer algo ya conmigo porque creo que me terminaron todas las chances. Yo creo que es el tiempo, al igual que Jonás, en que le vuelvas a decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Esa promesa que tal vez hice en mi vida cuando te conocí y dije, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Y hoy tal vez no te estoy sirviendo. Yo te amo, Señor, y tal vez
en tus actitudes, has perdido el temor por Él. Y tal vez sí lo amás, pero ese temor ha desaparecido. Yo creo que es el tiempo para que en tu corazón le digas: te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud y cumpliré las promesas que te hice. Yo reconozco, como dice acá, la salvación viene del Señor. Yo reconozco que por mis medios no lo voy a poder hacer. Que le puedas decir al Señor en esta noche: ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero renovar mi pacto con vos. Sé que te he fallado, sé que tal vez estoy lejos de tu gracia, sé que estoy lejos de tu misericordia, sé que he agotado todas las excusas. Pero hoy vengo a este lugar para decirte que quiero renovar mi pacto contigo. Que cumpliré la promesa que te hice una vez. Esa promesa de amarte, esa promesa de servirte, esa promesa de vivir una vida que te honre, una vida que te agrade. Y tal vez en muchas áreas de mi vida no lo he hecho. Y reconocer que solamente lo puedes hacer de su mano. No va a ser por tus fuerzas, no va a ser por tu inteligencia, por tus dones y por tus talentos, sino por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia que Él va a tener por vos. Jonás, después de orar esta oración, dice la palabra que el pez lo vomitó. Y él volvió y estuvo listo para la obra que Dios tenía preparado para él. Yo creo que a través de esta salvación que Dios le dio a Jonás, esta salvación de poder ser vomitado de ese pez y salir de esa situación, él terminó yendo a Nínive para traer salvación a ese pueblo. Y yo me preguntaba en este tiempo que tal vez, ¿a quién estará Dios preparando para que a través de esta salvación, de este volver a Dios, de volver a decirle, voy a cumplir la promesa que te hice? ¿Cuántos encontrarán salvación por esta decisión que estás tomando en tu corazón? ¿Cuántas generaciones tal vez van a ser impactadas por una sola decisión de decir, cumpliré las promesas que te hice? Que puedas realmente mirarlo a Dios y decirle, no soy el más brillante, no soy el mejor, pero quiero servirte y la promesa que te hice, quiero cumplirla. O sea que voy a necesitar de tu amor, de tu presencia, de tu guía, de tu gracia, de tu bendición, de tu favor, de todo lo que Dios nos puede dar. Pero no tengas en poco lo que Dios puede hacer con tu vida. No tengas en poco aquellos que van a ser cambiados y transformados por la decisión que hoy podés estar tomando en tu corazón. Te invito a que en este tiempo estés orando y buscando a Dios y realmente pidiéndole que Él te muestre si hay áreas en tu vida donde has sido desobediente, si hay áreas en tu vida donde tal vez le has prometido a Dios y no has cumplido, áreas donde tal vez te sentís que estás en el vientre de un pez y no sabes cómo salir. Que puedas ser abierto con Dios y decirle, Señor, yo sé que he sido desobediente. Yo sé que he buscado cómo no obedecerte. Que he buscado tal vez la letra chica. Pero a pesar de todo eso, hoy quiero decirte que quiero cumplir la promesa que te hice. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés
para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.